Bueno, hemos tenido algunas pequeñas fallas técnicas por el sistema, pero vamos a continuar con el tema. Y estamos abordando eso lo que nos explica Efesios en el capítulo 6. La importancia de reconocer que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino con gobernadores, con principados, con huestes espirituales de maldad, y que en esta versión de la palabra que estábamos compartiendo anoche, nos refería de que son denominados también como maestros de fuerzas espirituales, dioses demoníacos, etcétera, etcétera, pero es para que nosotros identifiquemos y estemos claros quién es nuestro adversario y darnos cuenta que la materialización de las acciones de nuestros adversarios en contra del propósito de Dios en la iglesia y en contra de la realización de la misión de la iglesia es muchas veces ejemplificada a través de acciones concretas y acciones materiales, como decisiones, como sistema, maneras de pensar, filosofía, estructuras, culturas, etcétera, 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 sobre las cuales nosotros tenemos que estar apercibidos para poder hacerles frente. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, manténganse en nuestra sintonía y sigamos adelante, que con este es su programa, Aleluya, a los pies del Maestro Lai. ¿Cierto? Claro. Vamos a continuar, Benito. No podemos detenernos, aunque hemos tenido algunas problemitas con el internet. Amén. No sé, en este tiempo, pues, debemos darnos cuenta que el enemigo está incómodo porque vamos avanzando en este tema tan interesante. Y es interesante, Benito, porque Pablo dice que estos espíritus malignos mantienen esclavizado a este mundo oscuro. Así es. Y Pablo también dice que Dios nos ha proporcionado una armadura especial, una armadura que nos protege para poder enfrentar al calumniador. Amén. Y es importante comprender que también dice Pablo en la Biblia amplificada que estos demonios tienen estrategias y engaños para oponerse contra nosotros, y que nuestros oponentes no son físicos, sino espirituales. Y Pablo también nos habla, ¿verdad? Que son espíritus de despotismo. Aleluya. Son espíritus maestros y tienen un arte, una estrategia para gobernar mundialmente la oscuridad que rige actualmente. Así es. Y dice que son en esferas celestiales y sobrenaturales. Aleluya. Hermano, no tenemos que ser entendidos en los tiempos, porque no estamos luchando meramente contra una pandemia o contra un virus o contra una enfermedad. Estamos teniendo una lucha espiritual. La iglesia, los hijos de la luz, los hijos de Dios, estamos enfrentando fuerzas espirituales invisibles que están operando para tratar de detener a la iglesia. Pero la iglesia sigue avanzando porque hay un remanente entendido en los tiempos que no se deja abrumar o intimidar por estas fuerzas. Y es interesante porque ayer como David armó ese ejército, y hablábamos de parte de ellos eran hombres guerreros poderosos, valientes en extremo. Cuando habla de extremos es que no importaba lo que tenían que hacer para lograr ganar esas guerras y enfrentar esas batallas y conquistar lo que tuviesen que conquistar. Nosotros hablábamos ayer que Dios está despertando, como dice Joel, Dios está despertando a sus valientes. Dios está despertando hombres y mujeres que se creen débiles, pero que en Cristo son fuertes. Gloria a Dios. Que en el poder del Señor y esa influencia sobrenatural del Espíritu Santo lograremos hacer cosas inimaginables. Porque estamos hablando, Benito, del tiempo que nos viene. Así es. Porque nuestra lucha no es meramente ahora que hay una cuarentena. Nuestra lucha es lo que viene después para poder avanzar en las estrategias y los planes que Dios tiene con nosotros. Hermanos, sí es particularmente importante porque cuando nosotros nos damos cuenta, conforme lo que hemos visto en Crónicas, en ese capítulo 12,
y también con lo que vimos con respecto a Efesios, nos damos cuenta que en la misma carta a los Efesios, en el capítulo 4, la palabra del Señor, a propósito de hablar de los ministerios establecidos por nuestro Señor Jesucristo para este tiempo de la iglesia, y cuál es nuestro propósito como ministerio, cuál es el propósito de un apóstol, cuál es un propósito de un pastor, de un evangelista, de un profeta, de un maestro, nos vamos a dar cuenta que nuestro objetivo es llevar al pueblo de los santos hasta la estatura del varón perfecto. Y uno dirá, bueno, esto está bastante claro, pastores, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que formar, nosotros tenemos que pastorear, nosotros tenemos que enseñar, nosotros tenemos que levantar, nosotros tenemos que ungir, nosotros tenemos que ministrar. Sí, pero hay otra finalidad, y el propósito fundamental dentro de esa finalidad, la otra contrapartida, nos lo dice el mismo Efesios en el capítulo 4, en los versículos 13 y el versículo 14. Y veamos lo que dice la carta a los Efesios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces nosotros nos estamos dando cuenta de que nuestra función, nuestro rol y nuestra finalidad es llevar al pueblo de los santos a la estatura del varón perfecto, pero también mostrarles, abrirle los ojos y abrirle el entendimiento para que no se dejen seducir por la doctrina y por estratagemas de hombre que utilizan las artimañas del error. Y hablamos ayer cómo se materializan estas fuerzas espirituales de maldad en este mundo material y en este tiempo crono. Se materializan precisamente a través de ideas, de formas de pensar, de creencias, de estructuras que nosotros pensamos que son válidas y que son la verdad, pero no son más que una expresión de las tinieblas y que tratan de persuadirnos a nosotros, engañarnos a nosotros, hacernos caer en el error y mover a la iglesia del Señor en un sentido errado hasta que nos extraviemos de cuál es nuestro objetivo y cuál es el propósito y cuál es la misión que nosotros tenemos que cumplir. Es la razón de ser de este programa, la razón de ser entendidos en los tiempos, la razón de ser de atender la formación y el carácter que tenemos que presentar. Es algo repetitivo y sistemático, se lo dijo nuestro Señor, se lo dijo directamente a Josué después de la muerte de Moisés. Y le dijo claramente, después de 40 años en el desierto, de todo lo demás le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y es interesante, Benito, porque cuando hablamos de entendidos en los tiempos, hablamos de un ejército poderoso. Pero cuando nosotros analizamos en la Biblia, cuando se enfrentaron estas tribus o cuando parte de esta tribu se enfrentó, lo vemos en el caso de Débora. Así es. La Biblia cuando nos habla de Débora, Débora era de la tribu de Isaacar. Amén. Débora era una mujer entendida en los tiempos. Por eso, cuando nosotros vemos a Débora, dice que ella gobernaba en aquel tiempo en Israel y era profetisa, mujer de Lapidot, que acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Amén. Entonces, cuando nosotros siempre hemos conocido el pasaje de Débora y Barak y hemos hablado de la entereza de esta mujer de guerra, pero no analizamos que esta mujer viene de la tribu de Isaacar. Así es. Y cuando hablamos de Débora, dice que ella era una mujer de instintos ordenados, Benito. Una mujer que sabía hacia dónde iba y lo que quería y cómo lo quería Dios. Amén. Por eso el pueblo venía a ella para que ella los pudiese aconsejar, para que ella los pudiese guiar
dice que ella era disciplinada, era fuerte, apasionada, aguerrida y con un ardiente celo por hacer la voluntad del Señor. Imagínate que la llamaban la mujer en llamas. Amén. Producto de que Débora estaba levantándose en ese tiempo para guiar al pueblo a la liberación de demonios. Así es. Demonios representados en Jabín y en Sísara. Amén. Y este tiempo estamos viendo que situaciones están llevándonos a enfrentarnos a este espíritu de Jabín y a este espíritu de Sísara. Jabín significa el que entiende o discierne. Así es. Y Sísara es un espíritu de abrumación e intimidación. Correcto. Israel estaba atravesando por un tiempo en donde había hecho lo malo y entonces había sido, ¿verdad?, vendido en las manos de Jabín, rey de Canaán. Y en ese entonces el capitán de ese ejército se llamaba Sísara. Y nosotros lo vemos como una historia de la Biblia, pero debemos comprender el trasfondo. Satanás no está jugando, el calumniador, el acusador no está jugando. Él es el psicólogo, él no conoce nuestros pensamientos. Amén, amén, amén. Él es un gran psicólogo. Él deduce. Que deduce y logra entender a través de lo que ve hacia dónde va Dios con su iglesia y hacia dónde va Dios con su pueblo. Y en medio de eso se levanta Jabín para tratar de esclavizarnos, para tratar de, junto con Sísara, abrumarnos e intimidarnos para que no avancemos. Amén. Pero ¿quién se levanta? El pueblo estaba atemorizado. Amén, amén. Sísara estaba Barak. Exactamente. Barak estaba terriblemente preocupado porque sabía que tenía que ir a la guerra, pero no se atrevía a hacerlo él. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Y cómo enfrentarlo él? Entonces él va a donde Débora, ¿verdad? Y ella lo envió a llamar y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve y junta a la gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y sus ejércitos, y lo entregaré. Allí te daré la victoria sobre él. Entonces, cuando vemos ya Débora, una mujer entendida en los tiempos, amén, sabía la estrategia, el plan de Dios para derrotar a Jabín y a Sísara. Así es. Y dice que Dios le dijo a Débora que había que atraer a todo ese ejército al arroyo de Sison. Amén. Y cuando nosotros investigamos sobre el arroyo de Sison, es un lugar donde había trampa. Así. Trampa era un lugar para atrapar a los enemigos. Y Dios le dijo a Débora: atráelo al arroyo de Sison. Cuando tú eres entendido en los tiempos, Dios te da los planes y las estrategias para atraer a tu enemigo y destruirlo. No somos nosotros que en nuestra habilidad podremos lograr quitar esa abrumación y esa intimidación, porque ahora nos están intimidando con que todos seremos contagiados, con que todos seremos atacados, y estamos abrumados y preocupados porque se han levantado situaciones a nuestro alrededor y decimos: ¿y ahora qué voy a hacer? Amén. ¿Y ahora cómo voy a vivir? Perdí el trabajo, los negocios están cerrados, la guardería tengo que cerrarla, el restaurante no lo he podido abrir. Hoy empiezo a abrumarme y dejar que Sísara ponga todo su peso de maldad para impedir que tú avances y no comprendas que Dios tiene un plan ya para derrotarlo. Amén, amén. Solo tú y yo tenemos que ser entendidos en los tiempos para comprender cuál es el arroyo de Sison que yo debo atraer a Sísara para destruirlo. Porque Jabín le dijo a Sísara cómo destruir al pueblo de Israel. Le dijo: abrúmalos, intimídalos
levanta sobre ellos religiosidad, porque había un espíritu de legalismo, porque hacían lo malo y no estaban viendo que estaban haciendo lo malo. Y entonces vino Débora y dice, ¿sabes qué? Débora le dijo, Dios me dijo que lo atrajera al arroyo de Sison y ahí me iba a dar la victoria. Amén. Entonces Barak le dijo, bueno, si tú fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo no iré. Y ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de esta jornada que emprende, porque en mano de mujer amén, venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Amén. Entonces es interesante porque mientras el pueblo de Israel hizo lo malo, Dios lo entregó en las manos de Sísara y de Jabín. Pero cuando el pueblo se volvió y se unió, se alineó a la visión de Dios, al plan de Dios a través de Débora, dice que entonces lo atrajo al lugar donde lo iba a destruir. Y entonces fue Dios el que vendió a Jabín y a Sísara en las manos de Débora y amén, del pueblo de Israel. Aleluya, aleluya. Así que por eso es importante comprender que nosotros no podemos hacer guerra espiritual. Nosotros no podemos tratar con estos maestros de maldad, estos espíritus demoníacos, estos dioses demoníacos, como lo señala Pablo, que son los gobernantes, principados y huestes espirituales de maldad, a nuestra manera. Amén. Tiene que haber primero una conducta, como decíamos ayer, de no andar en iniquidad, sino en santidad, porque David lo dijo, así no hay en mí iniquidad. Así es. Así que para poder tener un ejército que pueda avanzar, entonces Dios le dijo a Débora cómo hacer las cosas, y al final entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti. Y Barak descendió del monte Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová, mira esto. Por eso que lo que el enemigo está tramando contra la iglesia y contra los hijos de Dios, se le volverá contra ellos. Amén. Dice, y Jehová quebró a Sísara. Y Jehová llenó de pánico a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército. A filo de espada lo entregó delante amén, de Barak. Aleluya. Imagínate tú, Benito, esta situación. Si nosotros estamos hablando de entendidos en los tiempos y de saber, de tener sabiduría para hacer guerra. Porque la guerra no, como hablábamos ayer, la guerra no debe ser emocional. La guerra no debe ser por competencia. La guerra no debe ser por estados anímicos, ni por racionalismo, ni por lógica. La guerra no debe ser natural o por noticias o por estadísticas humanas. La guerra espiritual debe ser guiada por Dios, y Dios tiene sus estrategias amén, de manejar estas guerras contra estos demonios que están operando en los lugares celestiales. Es interesante porque cuando nosotros advertimos esa historia, nosotros ligamos esa historia a la historia de David, que hemos hecho referencia, lo ligamos a la carta a los Efesios y lo volvemos a ligar al libro de Josué, que es antes del libro de Jueces. Nosotros nos vamos a dar cuenta de una particularidad. Si bien Sísara se caracterizaba en su mover y en su actuar espiritual a través de infundir miedo y a través de atemorizar, y se basaba en la religiosidad, que se convierte en una especie de cascarón que oculta la iniquidad, que oculta el pecado, pero en el fondo el pecado y la iniquidad viven agazapados, cubiertos por la religiosidad. Entonces, nosotros no podemos pretender en esta guerra espiritual enfrentar la maldad con religiosidad. Nosotros tenemos que ir profundamente. Por eso Débora juzgaba a Israel. Y cuando se habla de que Débora juzgaba a Israel, es que para poder juzgar y para poder mostrar justicia, era menester que estuviera el juez en una vida de santidad y en una vida de comunión con Dios. Y a través del juicio y a través de la enseñanza de la justicia al pueblo, liberaba al pueblo de su iniquidad
y preparaba al pueblo realmente para enfrentar a su adversario. Y es allí donde nosotros caemos en el elemento del carácter, donde caemos en el elemento de la identidad. Nosotros no podemos pretender, atemorizados por lo que diga el mundo, atemorizados por lo que el mundo trata de meter en la iglesia, contra la pared o en huida por lo que el mundo haga, no podemos pretender, o cubiertos de una religiosidad que nos dice tenemos que ser prudentes, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, no podemos pretender alcanzar ninguna victoria en esta guerra espiritual. Por eso es menester que nosotros nos volvamos a Dios. ¿Y qué significa volvernos a Dios? La propia palabra nos lo explica desde el Pentateuco. El volverse a Dios es cuando yo he caminado en pecado, yo he caminado en rebelión, yo he caminado en iniquidad y me aparto de mi pecado, me aparto de mi rebelión, me aparto de mi iniquidad y me vuelvo al camino del Señor, que es un camino de santidad, como nos lo señala Isaías en el capítulo 35 de Isaías. Entonces nosotros tenemos que estar claros que cuando esto es de esta manera, entonces nuestro carácter adquiere el carácter que Dios quiere que tengamos. Mientras haya iniquidad y maldad en nosotros, nunca tendremos el valor de enfrentar al adversario, porque nuestra iniquidad nos hace ser parte del adversario. En realidad no estamos enfrentando el mal si hay mal en nosotros. Solamente podemos enfrentar el mal permitiendo que haya bien en nosotros y haya santidad en nosotros. Es decir, en esta guerra espiritual nosotros tenemos que asumir la posición diametralmente opuesta a las fuerzas con las que estamos combatiendo. Y la palabra nos dice que son fuerzas espirituales de maldad. Y si son fuerzas espirituales de maldad, entonces yo tengo que volverme a Dios en santidad, en consagración, en comunión permanente con Dios, porque eso es lo que nos dice también el capítulo 6 del libro de Efesios. Después de que describe toda la armadura de Dios, habla de que la oración es un elemento fundamental en esto. Y esa oración como elemento fundamental en esto nos dice, y es lo que activa todo lo que nosotros tenemos que hacer y de la manera en como nosotros tenemos que actuar y enfrentar todos estos adversarios. Entonces, hermano, este tiempo ha sido un tiempo para examinarnos, este tiempo ha sido un tiempo para arrepentirnos, este ha sido un tiempo para reconciliarnos, este ha sido un tiempo para volvernos a Dios, este es un tiempo para corregir los errores, para pedir perdón por los pecados, por la distorsión y el desenfoque, la falta de visión, no haber hecho la voluntad del Señor como Dios la ha determinado para nuestras vidas. Entonces, como ha sido un tiempo de sanidad y de restauración. Ahora tenemos que estar en la condición de poder enfrentar a las tinieblas. Por eso estábamos hablando en el programa, creo, de lunes, acerca de que Dios nos está despertando. Así mismo. Incluso creo que en el programa de ayer hablábamos de que cuando Dios nos lleva a otro nivel, nosotros no podemos ir en la misma condición en la que estuvimos en este nivel. Así es. Hoy podemos estar en este nivel, hoy 7 de mayo, podemos decir, bueno, yo estoy en este punto, sí, pero no sabemos cuándo Dios haga la trascendencia del hoy a mañana. Amén. Y haga y que nosotros tengamos que actuar no como estamos actuando hoy, sino como corresponde a mañana. Así mismo. Entonces, por eso es importante comprender que Débora estaba en la palmera. Débora estaba juzgando y gobernando a Israel debajo de las palmeras. Pero Dios tuvo que despertar en Débora el deseo de ir con Barak a pelear, porque Débora no era que no estaba en su nivel correcto haciendo lo que Dios le había mandado. Pero Dios en un instante le dice, es hora de despertar. Y es hora de que te voy a provocar a ir a la guerra porque mi pueblo te necesita y tienes que ir a otro nivel. Entonces, cuando Dios habla de despertar, cuando Dios, hablábamos en los programas anteriores, es que nos va a remover y nos va a provocar, nos va a incitar, nos va a ajustar la visión, porque Él tiene un propósito, tiene un designio. Y los entendidos en los tiempos, no nos podemos quedar donde queremos. Debemos ir a donde Dios nos manda y con los planes que Él tiene y bajo la visión de lo que Él quiere. Entonces,
interesante porque Débora obedeció al llamado de Dios de llevar a Sísara al arroyo de Sison, al lugar donde había trampa para destruir y derrotar al enemigo. Entonces, quiero remarcar, Benito, porque como siempre no nos va a quedar el tiempo, de que Sísara huyó, pero Débora no se conformó. Le dijo a Barak, sigue adelante y destruye lo que no quede. Mira, mas Barak sirvió en el versículo 6 a los carros y dice que cayeron Sísara y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Amén, amén. Y quiero destacar que Sísara huyó de pie a la tienda de Jael y Jael mató a Sísara. Amén, amén. Y Jael es otra enseñanza. Sí, exactamente. Porque ahorita estamos en Débora, pero quiero remarcar aspectos que desconocemos de esta mujer de instintos ordenados. Amén. Porque los instintos son las emociones, son los estados del alma que si no sabemos ordenarlo a la voluntad de Dios, nos llevan al error, llevan a la derrota, nos llevan al fracaso. Así es. Porque el hombre espiritual no se mueve por emoción, sino por la voluntad de Dios y por su palabra. Y mira lo que dice en el versículo 23, dice, y abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín hasta que lo destruyeron. Quiero decirte que nosotros no podemos darle ni un espacio a la abrumación, ni a la intimidación, ni de Jabín, ni de Sísara. Ellos van a arreciar, pero cuando tú y yo somos, estos demonios van a arreciar. La abrumación sobre la preocupación de lo que viene después, o de cómo quedará mi trabajo, cómo quedará mi negocio, qué será de mis hijos, de mi familia, será la educación posible y todo lo que viene a nuestro pensamiento y empieza a abrumarnos, empieza a angustiarnos, porque la angustia es un espíritu. David dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se levantaron los malignos, mis angustiadores y enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. La angustia es un demonio que te persigue, que te acosa, que te abruma, que te desespera. Y se va a levantar Sísara no solamente a abrumar en este tiempo, sino también a intimidar. Porque cuando tú te levantes a orar, vas a sentir la intimidación, la presión para que no lo haga. Y vas a sentir que entre más buscas el rostro del Señor, entre más quieres hacerlo a la manera del Señor, el enemigo se va a levantar. Amén, amén. Pero si tú estás claro o estás clara a lo que Dios te ha llamado y los planes que Dios te ha dado para destruir a Sísara y a Jabín, entonces tú vas como Débora. Tú vas adelante porque Dios te entregará en sus manos a todos ellos. Entonces, Benito, mira, dice la palabra que Débora se levantó. Amén. En el versículo 7 del capítulo 5 del Cántico de Débora, Débora revela mucho de lo que Dios le enseñó. Amén. Y una de las cosas es que se dice que hubo un aguacero tan fuerte que el arroyo de Sison se llevó el ejército de Sísara. Amén. Que realmente Israel no tuvo que pelear grandes batallas, porque más fueron los que se llevó el arroyo de Sison que los que huyeron y que después Barak tuvo que derrotar. Perseguir inclusive. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros dejamos que Dios pelee nuestra batalla, siempre vamos a ganarla y a obtener la victoria. Pero dice que Débora se levantó, dice, se levantó como madre de Israel. Amén. Y en el versículo 12 dice que Dios le dijo, despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva a los cautivos hijos de Abinoam. Y dice, entonces marchó el resto de los nobles
Y el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. Mira lo que dice, por ejemplo, en el versículo 15. Amén. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Amén. O sea que Débora no fue sola. Débora tenía un ejército de entendidos en los tiempos. Yo quedé impresionada, hermano, cuando comprendí este pasaje. Yo pensé que había ido Débora sola, con Barak y su ejército. No, ella llevó su ejército. Ella tenía un ejército. Y llevó a los líderes de Isaacar. Los caudillos son los líderes de Isaacar. Ella llamó a ese ejército Amén. de valientes en extremo. Ella llamó a ese ejército de guerreros poderosos y dice, vamos a pelear. Amén. Vamos a hacerlo, porque ella era mujer de instintos ordenados, conocedora de la voluntad de Dios y sabía a quién unirse, como hablábamos ayer. Tú no puedes unirte a aquella persona que anda en iniquidad o a aquella persona que no está alineada a la visión que Dios te ha dado. Amén. Tú tienes que alinearte a aquellos que se han alineado a la visión de Dios y que están enfocados en el plan que Dios tiene por delante. Sí, es importante porque es necesario alinearse con aquellos que están enfocados en la visión del Señor. Y porque es necesario seguir hasta el final la visión y las órdenes de Dios. Por una razón fundamental que ocurre en todo conflicto, hermano. En todo conflicto, cuando un adversario ataca y se encuentra con que se ha enfrentado una defensa que no esperaba y que él corre peligro de perder la totalidad de sus fuerzas, entonces inmediatamente, cuando hay un ejército muy astuto, lo primero que trata de hacer es negociar. Eso es lo primero que trata de hacer un adversario cuando va contra ti y se logra que no va a lograr su propósito, sino que aún él mismo está en riesgo. Entonces va a tratar de negociar y de paliar. Por eso es que a la guerra, en esta guerra, no pueden ir los religiosos. Porque los religiosos les gustan los acuerdos con el sistema del mundo. Les gusta la complacencia con los sistemas del mundo. Entonces, no pueden ir los religiosos. Porque los religiosos van a pactar. Y donde pactan van a traicionar a aquellos valientes. Por eso es que tú no puedes tener a alguien religioso en tus tropas porque te puede apuñalear en la retaguardia. Pero míralo ahí dice, mira en el versículo 15. Sí. Mira lo que dice, acotando y afirmando lo que tú estás hablando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle, entre las familias de Rubén. Hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Qué quiere decir? Hubo grandes decisiones que tomar. Exactamente. Decisiones que no se podían vacilar. Y mira lo que dice. Hubo grandes propósitos del corazón. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte. Amén. O sea que fue una guerra terrible. Pero ellos no se dieron. Dice, desde los cielos pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon aún el cielo. ¡Aleluya! Aún el cielo peleó a favor de Débora y de la tribu de Isaacar y de Barak, del pueblo de Israel. Es que cuando tú te alineas al cielo, todo el cielo se va a mover. Cuando tú te alineas a la visión de Dios, todo el cielo, todo el millar de ángeles se van a poner a pelear a favor. Eso le pasó a Eliseo. Exactamente. Eliseo estaba peleando y parecía que él era uno contra todos. Contra todos y los Eliseo le dice a Jesse, espérate, voy a orar por ti para que Dios te abra los ojos. Para que comprendas que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Y así a veces sucede en nosotros. Cuando no tenemos la visión de Dios, cuando no somos expertos en discernir, decimos, pero yo soy uno. O mira, ve, esos son 3 gatitos, 20 personas. Eso no puede. Eso no puede ser, eso no va a tener éxito, eso no va a pasar. Pero es que ellos no están viendo de las cosas de forma natural, Amén. Racional, y le están buscando la lógica. Y esto no tiene que ver con lógica ni con razón. Esto tiene que ver con fe y con visión hacia dónde Dios está trabajando y hacia dónde marca la línea del cielo que nosotros tenemos que avanzar. Y dice que el cielo peleó y las estrellas pelearon a favor de Israel contra Sisa. Amén. Dice, los barrió el torrente de Sisón,
el antiguo torrente, el torrente de Cisón, los arrasó. Amén, aleluya. Y dice, marcha, oh alma mía, con poder. Y mira lo que dice. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Amén, amén. Ahí está más clarito, no puede estar, hermanos. Nosotros tenemos que comprender que Dios está librando una batalla para que nosotros ganemos una guerra, porque una batalla es una cosa y la guerra es otra. Amén. Y yo creo que la iglesia gana siempre las guerras, aunque pueda en algún momento verse que está peleando y perdiendo las batallas, porque cuando nos cerraron los templos, todos dijimos, wow. Y yo sé que muchos pastores, mucho pueblo de Dios ha sentido que ha perdido una batalla. La iglesia no ha perdido la guerra. Dios está peleando a favor de nosotros y Dios está haciendo cosas que aún nosotros no entendemos, pero que cuando avancemos y marchemos un poquito más adelante. No hemos tenido que fortalecer en la oración. Pero es interesante, cielo, dentro de este capítulo, porque uno dirá, sí, tenemos que tener un ejército unificado, tenemos que tener una sola visión y todo lo demás. Y habrá uno que otro, bueno, vayan ustedes para ver cómo les va. Oye, varón, si usted dice que esa es la visión de Dios, vaya usted para ver cómo le va. Yo me voy a quedar aquí. Pero miren lo que dice más adelante, en el versículo 23. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Entonces dice, bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Ceneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Entonces nosotros nos damos cuenta claramente de la importancia de movernos de acuerdo a la visión. Esto es así. El que es conmigo no es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces la palabra es contundente. Si Dios da una visión, si Dios señala un sendero y alguien dice, yo no voy a participar, uno dirá, no hay ningún problema. La palabra dice, maldícelos, porque no se sumaron al llamado de Jehová. ¿Y quién lo dice? El ángel de Jehová. Maldícelos. Entonces nosotros tenemos que estar claros porque esta guerra debe ser vista desde esa perspectiva. No hay tregua, no hay consideración. Hay que obedecer la voluntad y la palabra del Señor. Cuando Dios llama a la guerra, todos sus valientes se tienen que despertar. Así mismo es. Todos sus valientes se tienen que alinear. Por eso el capítulo 5 dice, despiértate tú que duermes, levántate los muertos y te alumbrará Cristo. ¿En qué sentido? Preparando a un pueblo para ir a la guerra. Lo que pasa, Benito, es que nosotros tenemos que buscarle la esencia a la palabra y el sentido real que Dios le da a la palabra. El contexto en el cual se utiliza la palabra y comprender que el capítulo 4 es contundente cuando dice que el pueblo de Israel había vuelto a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y cuando nosotros nos descuidamos en lo que Dios nos ha llamado, nos debilitamos, cuando nosotros nos separamos de la oración, de la búsqueda, de la palabra, empezamos a poco a poco irnos a conductas incorrectas delante de Dios. Y Dios tiene que levantar a un Javín o a un Císara para despertar a sus valientes, para despertar a sus guerreros, para despertar a su iglesia, a su pueblo. Y comprender que Dios nos está llamando a cosas mayores. Dios nos está llamando a comprender que sus planes y sus propósitos, sus designios siempre se van a cumplir, pero nosotros tenemos que alinearnos a ellos, porque si bien Israel estaba luchando con Javín, estaba luchando con Císara, estaba luchando con demonios o espíritus de abrumación, de intimidación y aún demonios de religiosidad, espíritus de religiosidad. También estaba Israel luchando contra su propio letargo, contra su propio adormecimiento, contra su propio, porque cuando tú entras en abrumación y el enemigo logra abrumar, angustiar, intimidar y detener, es porque hemos perdido la fe
tenemos falta de fe, hemos perdido esa relación, esa comunión con Dios. Amén. Que nos da la valentía para ir a la guerra, sabiendo que Dios pelea por nosotros y Él nos va a dar la victoria. Puede haber muchas emociones dentro de nosotros tratando de operar. Puede haber mucha presión de noticias, presión de estadística, presión de la enfermedad, de la muerte. Pero cuando tú y yo nos apegamos a la palabra, nos apegamos a Dios, eso no nos va a intimidar, eso no nos va a detener. El pueblo de Israel siempre luchó contra naciones poderosas, luchó contra todo tipo de demonios espirituales para que... Peleas imposibles, humanamente hablando. Por favor, o sea, imagínate cuando ves un Jericó con esos muros, imagínate cuando ves el Mar Rojo, ves el Jordán, ves el desierto y ves una cantidad de situaciones como las vio Jeremías, como la vieron los profetas, cuando ves una plaga de oruga, saltón, revoltón y langosta, comerse todo y tú dices, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Pero siempre Dios tiene una salida. Amén. Siempre Dios tiene planes en medio de todo. Cuando tú y yo nos levantamos, cuando tú y yo empezamos a cambiar de mentalidad, a despertar, amén, empezamos a cambiar de la posición de pobrecito, de que quién me va a defender y ahora qué voy a hacer, y me agarro de la promesa del Señor y empiezo a obedecer aún con miedo al fracaso, aún con miedo a la derrota, porque yo no creo que Débora no tuviera miedo, claro. Yo no creo que Débora no tuviera temor ante Císara, ante lo que estaba sucediendo. Yo no creo que Jael no tuviera temor frente a semejante hombre que tenía en su tienda. Un hombre astuto. Imagínate, pero cuando tú eres entendido en los tiempos, con miedo lo haces. Aleluya. El miedo no nos paraliza y no nos detiene. Y es allí donde, Benito, yo quisiera poder tener 1000 oportunidades de poder expresar todo lo que la Biblia nos dice con respecto a este espíritu de temor. Amén. El espíritu de temor siempre va a operar para tratar de dañar a los hijos de Dios. Amén. Hermanos, este es un punto muy importante, porque lo hemos visto y lo hemos relatado y tal vez lo hemos escuchado, lo hemos leído. El mejor mecanismo para poder controlar. Hay quienes hablan de los lavados cerebrales, hay quienes hablan de esto, hay quienes hablan de todo esto. Hay quienes hablan de la manipulación social. Miren, el primer factor para manipular socialmente, para poder transformar la mente de un individuo, si yo no tengo a Dios en el corazón, es el miedo. El miedo hace que la gente haga cosas inimaginables. ¿Por qué Dios le dice a Moisés no temas? Amén. ¿Por qué Dios le dice a Josué no temas? 365 veces no temas en la Biblia. ¿Por qué siempre Dios le recuerda a su pueblo no temas? Porque sí, vamos a sentir miedo, vamos a sentir temor frente a la pandemia, frente al virus o frente a lo que se nos ponga por delante. Miedo a qué sucederá, si perderé mi trabajo, si recobraré mi trabajo, si recuperaré mis clientes, si podré sacar a mis hijos y a mi familia adelante. Sí va a haber miedo. Por eso Dios dice, no temas. Amén. Pero vemos a estos hombres y a estas mujeres que el miedo no los paralizó. Amén. El miedo lo llevaron consigo y sacaron fuerza de la debilidad. Amén. Dice Hebreos. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que comprender que Dios nos está llamando en este tiempo a ser hombres y mujeres de fe y de obediencia, como tú decías en el conversatorio. Amén. Esa fe emuná. Esa fe que obra por acción. Aleluya. Esa fe en acción obediente. Amén. Que no solamente creo en lo que Dios me dice, sino que marcho y camino hacia lo que Dios me dice, creyendo que Dios me da la victoria. Eso fue lo que hizo Débora. Está bien, yo voy contigo, Barak, pero no será tuya la victoria. Será por mano de Dios que entregará a Císara y a Javín en nuestras manos. Amén. Entonces, lo que queremos decirle en este tiempo, que sí va a haber abrumación. Claro. Sí van a haber demonios. Ya se está viendo, ya se está escuchando. Es un sistema. La estructura del mundo sistemáticamente se arma hacia el miedo porque es un elemento de manipulación social
y es un elemento para amedrentar y para poder imponer una manera de pensar y una manera de actuar. Entonces, el único en la sociedad humana en la actualidad, la única organización, el único organismo que puede hacerle frente a un sistema que se alimenta del miedo es la iglesia. No hay otra. No hay otra estructura. ¿Por qué? Porque esta propia palabra, y lo acabamos de escuchar, esta propia palabra nos enseña. Dios le dice al hombre constantemente, a sus hijos, no teman. No existe otra estructura, no existe otro sistema, no existe otra agrupación humana que se fortalezca en situaciones de intimidación. Solamente la iglesia. Y la historia de la iglesia es la historia de un grupo de hombres y mujeres débiles, materialmente, débiles físicamente, que enfrentaron fuerzas superiores, que los atemorizaron, pero en el nombre del Señor las derrotaron. El Imperio Romano no pudo acabar con el cristianismo. Le metió todo el miedo que se le... Y era un sistema basado en el miedo. Las crucifixiones, los empalamientos, quemar a las personas vivas, mandar a la gente que se la coman las bestias, dejar que la gente muera de hambre, quitarle las propiedades a la gente, quitarles el dinero a la gente, obligarlos a que se reúnan debajo de la tierra, perseguirlo, matar a sus apóstoles, matar a sus líderes, martirizarlos. Todo es un sistema de miedo. Ese fue el sistema de miedo que se levantó contra el cristianismo. Y el cristianismo lo derrotó. Porque en el miedo encontraron la fuerza y la fe para poder enfrentarlo. Por eso el último libro de la palabra del Señor, el Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, es la victoria de la iglesia, es la victoria de los hijos de Dios contra las tinieblas. Este es el Apocalipsis, es el libro que pone fin al miedo. Es un libro que le revierte al sistema del miedo su propio miedo y su propio temor. Mira, entonces nosotros, eso fue lo que hizo Débora con Sísara. Sísara, que le metía miedo al pueblo de Israel, que cayó presa del miedo en el arroyo de Sisón. Cayó víctima de su propia maldad, de su propia trampa. Y cuando alguien que considera, ya los tengo listos, yo controlo todas las cosas, controlo los medios, controlo esto, controlo lo otro, nadie me va a poder hacer. Cuando todo eso falla, se perdió su seguridad. Entonces cae en una situación de temor, porque ahí se da cuenta que está enfrentando al Dios Todopoderoso y a sus hijos. Por eso es importante conocer la palabra en su sentido real. Así es, así es. Cuando nosotros comprendemos lo que está operando en el mundo espiritual, no, mira, es lo que siempre repito. Amén. La fe no niega los hechos, sí, los cambia. Amén. La fe no niega la realidad de que hay un coronavirus o un COVID-19 o una pandemia, una cuarentena. La fe no lo niega. La fe cambia mi realidad por la verdad de Dios. Amén. Porque aunque haya una realidad, hay una verdad, que yo tengo un Dios que pelea por mí, que yo tengo un Dios que Amén. está en medio mío, que yo tengo un Dios que todo lo puede, y que aunque venga el enemigo a tratar de paralizarme, de abrumarme y de intimidarme, Él va a pelear a mi favor, a favor de mi familia. Él está trabajando mi destino. Amén. Él está trabajando el destino de mi familia y de mi casa. Yo no tengo que ver mis circunstancias actuales. Yo tengo que poner la mirada en el autor y consumador de la fe. Y eso fue lo que hicieron estos grandes hombres y mujeres de Dios. La Biblia lo dice, y en el capítulo 11 de Hebreo. ¿Y qué más digo? Amén, gloria a Dios. Porque el tiempo me bastaría contando de Gedeón, de Barak, aleluya, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Amén. Ellos confiaron en Dios, que por esa fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Amén. Taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza, Benito, de la debilidad. Amén.
se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Aleluya. Por eso es que estamos hablando de una fe emuná, una fe que aunque yo vea que el enemigo está abrumándome, aunque yo me sienta angustiado, háblale a esos demonios y repréndelos en el nombre de Jesús. Amén. Sácalo y lleva cautivo tus pensamientos a la obediencia a Cristo. Saca el miedo, porque lo que quiere es intimidar y detener tu fe que obra en acción para alcanzar esas promesas, para sacar fuerza. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Porque el poder de Dios opera en nuestra debilidad por la gracia. Amén. Y este es tiempo de demostrar fe, Benito. Amén. Una fe no que se achanta ahí a esperar que las cosas sucedan. No, es una fe que se para en la madrugada a orar, a velar. Es una fe que se mete con Dios, que busca a Dios, que comprende que esto no lo va a vencer el hombre. Esto solo lo puede detener la mano de Dios a través de sus hijos y de la iglesia. Amén, aleluya. Que ya te contaminaste con el COVID, o Él puede sacarlo del cuerpo, pero Él no lo va a sacar contigo durmiendo y comiendo ahí aislado. Él no lo va a sacar atemorizado, abrumado e intimidado. No, Él lo va a sacar cuando tú y yo le creamos y declaramos su palabra y actuamos conforme a ella, aunque sintamos el miedo, aunque sintamos la abrumación, aunque sintamos el mismo toro malo al lado de la cama, aunque veamos lo que veamos alrededor de nuestra familia, nosotros le creemos, confiamos en Dios a pesar de lo que mi realidad me diga. Mira, hermano, yo no te digo que no veas las noticias. Aleluya. Yo no te digo que no veas las estadísticas y que no veas la realidad. Pero no guíes tu vida por la realidad. Guía tu vida y tu casa por la verdad de la palabra. Amén. Por la verdad de Dios. Y cuando hay enfermedad, dile a la enfermedad, por la llaga de Cristo yo soy sano. Amén. Cuando hay escasez, mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando tu realidad te diga lo que estás viviendo, dile a tu realidad que dice tu verdad. Amén, aleluya. Y tu verdad cambiará tu realidad. Y eso tenemos que comprenderlo definitivamente para que la abrumación y la intimidación de Císara y Javí salga de nuestra mente y de nuestro corazón. Efectivamente, y es fundamental que nosotros veamos este asunto desde esa perspectiva conforme a la palabra. La verdad de la palabra está a favor de los que creemos en la palabra. Entonces nosotros no podemos dudar por incredulidad, que es no tener fe, porque el no tener fe y el dudar por incredulidad nos lleva a desobedecer la palabra del Señor y la voluntad del Señor. Sí. Y donde caemos en la desobediencia a la palabra del Señor y a la voluntad del Señor, somos presas de las tinieblas. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta dónde está nuestra fortaleza y dónde nosotros tenemos que afirmarnos. Y si estamos faltos de fe, tenemos aún que orar y pedirle a Dios que nos aumente la fe. Cuando los discípulos estaban en una situación difícil, le dijeron al maestro, maestro, aumentanos la fe. Entonces nosotros podemos clamar para que Dios aumente nuestra fe, nos fortalezca en fe, porque lo que vamos a enfrentar, lo que estamos enfrentando, requiere en este tiempo que la iglesia manifieste los rasgos de nuestro carácter y de nuestra personalidad, no construida por nosotros mismos, edificada por el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque nosotros somos hombres débiles y nosotros somos hombres que podemos ser llevados por cualquier viento. Pero cuando nos fortalecemos en Cristo Jesús, entonces podemos decir que somos fuertes, no por nosotros, sino por la gracia de Dios en nosotros. Pero eso se activa a través de esa fe emuná, esa fe que actúa, esa fe que nos lleva al movimiento, esa fe que nos lleva a actuar, esa fe que no basta y no se detiene en las declaraciones, esa fe que entonces empieza a vivir de acuerdo a lo que ha declarado, porque eso es fundamental de lo que nosotros tenemos que expresarnos, porque lo contrario, el sistema del mundo está armado para infundirnos temor. Es que es así, y lo está disparando, y el sistema del mundo no le vale. Y miren, hasta tal punto llega a estar el sistema del mundo tan armado para influirnos miedo,
que nosotros perdremos hasta la capacidad de analizar lo que nos mandan y los dardos que nos tiran a la mente. No tenemos la capacidad para analizarlo. No tenemos claro la armadura no la tenemos puesta, no tenemos ese casco, no tenemos ese escudo que nos rodea y nos protege. Entonces nos mueve. Hay mucho tema que en una hora no podemos abarcar. Es difícil. Ahora, la otra semana tenemos 3 días. Mira que antes hacíamos un día a la semana. Amén. Ahora estamos haciendo 3 días a la semana. Y la próxima semana vamos a seguir hablando de estos espíritus malignos, estos demonios que están operando en este tiempo. Amén. Porque no vamos a hablar de cosas meramente antiguas, porque lo antiguo sigue operando en este tiempo. Vamos a verlo. Vamos a saber qué está sucediendo en este tiempo en el plano espiritual. Amén. En el mundo sobrenatural. Así es. Y cómo Dios operó y opera en ese mundo sobrenatural a favor de nosotros. Y cómo nosotros, cuál es la postura, la posición que como entendidos de los tiempos tenemos que tomar. Porque ya vimos que Débora se levantó, que Débora despertó un ejército. Amén. Que Débora llamó a los entendidos y se unieron en una visión para pelear por un objetivo, guiados por Dios. Amén. Guiados por la mano del Señor, y Dios le dijo específicamente dónde llevar a su enemigo. Entonces, cuando tú y yo no sepamos qué hacer, acerquémonos al trono de la gracia para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Muchos de nosotros estamos abrumados e intimidados, y lo que menos hacemos es acercarnos en oración a Dios. Amén. Y decirle al Señor: Señor, me siento abrumado, me siento temeroso, me siento intimidado. ¿Qué debo hacer? Reconocerlo. Es importante abrir nuestro corazón y reconocer las cosas como son. Es importante reconocerlo. Miren, hermanos, y vamos a tratar temas muy importantes y muy delicados, y que debiera estar bien profundo en la comprensión de todos como hijos de Dios. Pero en estas circunstancias vemos cómo se ha perdido. El concepto de la unidad de la iglesia, ese es un concepto que nosotros tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque un análisis rápido. Las medidas frente a lo que se está viviendo es división. Cada cual quédese en su lugar. Entonces, bajo el concepto, divide y vencerás. Eso es humano, pero la iglesia es espiritual. La iglesia no es una estructura humana. La iglesia es espiritual. Y la unidad de la iglesia, independientemente de la separación física, se da en virtud de la fe y la oración. Entonces nosotros tenemos que estar claros, la iglesia nunca puede ser dividida. Si nos mantenemos en la oración, si nos mantenemos en la búsqueda del Señor, la iglesia, aunque esté, Pedro lo dijo, estar firme, porque los mismos padecimientos lo están padeciendo otros hermanos en otra parte, lo que significa que la iglesia como unidad es imposible que cualquier sistema humano la pueda partir o la pueda dividir, mientras la iglesia esté cimentada en la palabra y el espíritu. Y eso es algo a lo que nosotros tenemos que cimentar nuestra fe y nuestro actuar como hijos de Dios. Cielo. Claro, estoy escribiéndole aquí a nuestra amada Carmen Anere. Aleluya. Está sintonizando desde Estados Unidos. Desde Chicago. Desde Chicago. Aleluya. ¿Verdad? Y estamos escribiéndole que nosotros tenemos ahora los lunes, los miércoles y los viernes, los jueves a las 8 de la noche. Aleluya. Estamos aquí a los pies del maestro. El lunes vamos a seguir con los espíritus que están operando, los demonios que están operando en este tiempo, específicamente en este tiempo. Amén. ¿Verdad? Hay legiones esperando su turno, pero vamos a ver las que están actuando ahora. Tenemos que verlo a la luz de la palabra. Hermanos, que vamos a hablar el lunes es bastante fuerte. Y ellos no están buscando a quienes ya son presas de ellos. Amén. Ellos están buscando a los hijos de Dios. Amén. A la iglesia, a esos hombres y mujeres valientes, guerreros en extremo, que para intimidarlos, para que no marchen a la guerra. Amén. Que no marchen a la batalla, para paralizar a la iglesia, para paralizar a los hijos de Dios. Pero nosotros debemos abrir nuestro entendimiento, pedirle al Señor que renueve nuestra mente y que podamos ver más allá
de las circunstancias que nos están rodeando. Y por eso hemos decidido hoy hablar de Jabín y de Sísara, porque estamos hablando de entendidos en los tiempos. Hay muchos en la palabra que entendieron los tiempos como Daniel y supieron operar en medio de las circunstancias y de la realidad, convirtiéndolo en la verdad y en el plan de Dios. Y es lo que nosotros queremos que ustedes que nos sintonizan y los que reproducen el programa comprendamos. Dios no nos está llamando a ver las cosas naturales, físicas, y a como iglesia, como dice Benito, a andar en divisiones, en competencias, en quién predica mejor o quién habla la verdad. No, hermano, vamos a enfocarnos. El sistema del mundo se ríe viéndonos a nosotros pelear pastores contra pastores. Eso no es la intención de Dios, ni es el propósito de los entendidos. Los entendidos no miramos al entorno, miramos al blanco, a lo que Dios nos ha llamado a hacer para pelear por los matrimonios, por las familias, por los hijos, por los jóvenes, por los niños, por las finanzas, porque tenemos que comprender que el enemigo está tocando las finanzas para que tú y yo nos abrumemos la salud, pero tenemos que derrotarlos como Dios lo manda. Y tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Y eso es lo que vamos a seguir estudiando en la palabra. A mí me llama la atención. Y al final vamos a hablar sobre la armadura de Dios. En la unidad de la iglesia, para comprender cómo ponerme esa armadura día tras día, para poder resistir el embate, la acechanza del enemigo, porque ellos están al acecho. Estos demonios no están jugando, pero tenemos uno que nos guarda, que no duerme, que nos guarda de todo mal. Él guarda nuestra entrada y guarda nuestra salida. Así que vamos a el lunes iniciar esta serie de 3 días en donde vamos a hablar de todo lo que está operando en el plano espiritual de esos maestros de oscuridad en el sistema de este mundo, para entonces poder encaminar nuestra vida, nuestra familia, el llamado y el propósito de Dios hacia adelante. Y queremos darle gracias al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Hoy está de cumpleaños nuestro pastor. Amén, nuestro pastor está de cumpleaños, gloria al Señor. Amén. Está bebecito hoy y le damos gracias al Señor por la vida de mi esposo. Don Beno, le digo yo, Don Beno. Aleluya. Don Beno está de cumpleaños, ya subió el 5.º piso. Aleluya. Dice el 5.º y uno más. Gloria a Dios, pero él está enterito, mejor que cualquiera de 30 o de 20. Gloria a Dios. Así que le damos gracias al Señor por la vida de mi esposo. Le damos gracias a Dios, es un regalo que el Señor nos ha dado. Es un regalo que el Señor le ha dado a la iglesia, Jesucristo Imperio de Vida. Es un regalo para su familia, para nuestra familia. Y de verdad que decíamos que es un cumpleaños diferente, pero yo digo, es un cumpleaños porque es solo para mí. Otras veces en este momento, pues estábamos nosotros, la casa llena de gente, disfrazados de 1000 cosas. Y bueno, al final sí alcanzaba la fuerza, un poquito de tiempo para mí. Hoy ha sido un día tan especial que lo he tenido solito para mí. Y lo compartí solamente este tiempo con ustedes para poder darles a ustedes aquellas cosas que son necesarias, aquellas herramientas que son necesarias para este tiempo, que no solamente te las ha dado a ti, nos las ha dado a nosotros y a su iglesia. No estoy hablando de una iglesia en especial, estamos hablando de los entendidos en los tiempos. Puede ser el cuerpo de Cristo, cualquiera que se alinee a la visión de Dios, que busque y se acerque a Dios, puede recibir el consejo y la dirección del Señor para que salga adelante y marche hacia el propósito que Dios tiene. Así que yo creo, pastor, que usted que está de cumpleaños hoy, nos dé una oración allí por aquellas personas que se sienten abrumadas, que se sienten intimidadas. Gracias, Señor, por tu presencia. Señor, venimos delante de ti reconociendo nuestra debilidad. Señor, venimos delante de ti reconociendo que tenemos miedo, Señor, que nos preocupa, Señor, nuestra vida, nos preocupan las vidas de nuestras familias, de nuestros familiares,
Padre, venimos delante de ti reconociendo nuestra angustia y nuestra preocupación, Señor, por la provisión diaria. Venimos delante de ti porque estamos preocupados, oh Dios, por las ovejas, estamos preocupados por los pastores, Señor. Estamos preocupados por tu iglesia, Señor. Venimos delante de ti porque no sabemos qué debemos hacer. Padre, sentimos incertidumbre en nuestro corazón. Oh Padre, pero sabemos que tú tienes la respuesta. Tú eres, oh Cristo, la roca inconmovible de los siglos, sobre la cual queremos fortalecer y fortalecemos nuestra fe, sobre la cual cimentamos nuestra vida. Oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, fortalécenos, Señor, en medio de esta situación. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Llévanos a sobrepasar todo miedo, toda intimidación, todo temor, toda ansiedad, toda angustia, toda preocupación, confiando en esto. Tú, oh Dios Todopoderoso, tienes el control. Tú sigues sentado en tu trono, Señor. Tú tienes el control de todas las cosas. Tú eres el que pelea por nosotros. Eres tú el que nos guarda. Eres tú el que nos provee, el que nos sustenta. Eres tú el que nos sana. Eres tú el que nos bendice. Eres tú el que nos hace prosperar. Eres tú, Señor, el que nos llevas de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Eres tú, Señor, el que nos ha levantado, el que nos llamas a despertarnos, Señor. Eres tú, Padre eterno, el que ha derramado su gracia sobre cada uno de nosotros, Señor. En ti confiamos, Señor, porque en el pasado nos libraste y en este tiempo también nos librará. Tú nos llevas a otro nivel. Tú nos llevas a trascender, a fortalecernos en la fe y en el poder de tu palabra, en el poder de tu nombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Obra poderosamente, Señor, levantando las familias, Padre eterno, levantando a los matrimonios, levantando a los hijos, Señor. Oh Padre, bendiciendo, guardando, protegiendo, abriendo los ojos de nuestro entendimiento a tu palabra y a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, fructificando en el Espíritu Santo. Aleluya, siendo ungidos con el poder del Espíritu Santo. Oh Padre, y fortalecidos y cimentados en amor, seguir adelante, Padre, con la misión que tú nos encomendaste. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Le damos gracias al Señor por todo lo que nos han sintonizado. Amén. Gloria a Dios. Conectado con nosotros hoy, se han quedado compartiendo a los pies del Maestro live, ¿verdad? Recuerden, el lunes vamos a estar nuevamente aquí a las 8 de la noche. El miércoles y el jueves vamos a estar compartiendo este tema tan interesante. Y queremos agradecer a la pastora Guadalupe Reyes que aleluya, aleluya. A la pastora Elisa Reyes hasta Aguadulce. Amén, gloria a Dios. Está con nosotros. Y queremos agradecer también por Nere, por Carmen Landecho hasta Chicago, que nos sintonizan, y a todos los JV que están con nosotros, y a aquellos hermanos, a la hermana Iris, y a todos aquellos, ¿verdad?, que se han quedado sintonizando con nosotros, y aquellos que reproducen después el programa, porque hay personas que me escriben, no pude conectarme, pero lo reproduje después. Así que a ustedes también les damos gracias por reproducirlo, compártanlo con otros, y posteriormente lo vamos a tener en nuestros canales de YouTube. Amén. Toda la serie del Ministerio Jesucristo Imperio de Vida, o el canal de YouTube Carmen Cañate. Amén. Allí ustedes pueden reproducir otras prédicas y otras enseñanzas que hemos subido para la edificación del pueblo de Dios. Así que se despide de ustedes su pastor y amigo Benito Cañate, que está de cumpleaños hoy. Y su pastora y amiga Carmen de Cañate. A los pies del Maestro Lai. Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos. Bendito sea el nombre del Señor.